Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria. Buenos días, estimados padres de familia y docentes. Soy la profesora Isela Mafaldo Angulo y es un gusto volver nuevamente a estar juntos con Aprendo en Casa. El día de hoy nos toca cerrar la experiencia de aprendizaje conociendo y valorando la riqueza natural y cultural de mi país, desarrollada en estas 2 semanas por todas las áreas. Y lo que nos corresponde justamente es organizar el producto final de esta experiencia, que consiste en elaborar una infografía que exponga la riqueza cultural y natural, que nos hace diferentes y valiosos como peruanas, peruanos y como nación. Por lo tanto, para esta experiencia es de importancia los insumos que fuiste registrando con actitud de investigador sobre el patrimonio natural y cultural de nuestra patria. Experiencia que lo pusiste en acción en cada una de las sesiones de las áreas como matemática, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencia y tecnología y comunicación. ¿Qué te parece? Interesante y retador, ¿verdad? La sesión de hoy se titula Escribimos la infografía sobre el patrimonio natural y cultural de nuestra comunidad. Bien, estimado estudiante, recordemos entonces que debes asegurarte de estar acompañado en este espacio por una persona adulta. Evitar interrupciones para seguir las indicaciones. Tener a la mano todo lo que se requiere para tomar apuntes y luego archivarlas en tu portafolio como evidencia de tu aprendizaje. Asimismo, tener contigo el cuaderno de trabajo El encanto de las palabras, pues en esta sesión la usaremos durante el desarrollo. Con estas recomendaciones dadas, escuchemos el diálogo entre nuestro amigo Juan y su profesora. Aló, profesora, buenos días. Buenos días, Juan. ¿Cómo vas con el diseño de tu infografía? Ya tengo el diseño, profesora. Usé mi creatividad para resaltar la riqueza natural de mi comunidad. Por eso investigué sobre las plantas que crecen en mi pueblo, como la lupuna, la quiniña colorada, la capirona y la catagua. Hice un registro de sus beneficios, del proceso mismo de su crecimiento. Ahora estoy justamente viendo en qué parte de la infografía deberá ser ubicada la información que seleccioné. ¡Qué interesante, Juan! Recuerda considerar la fuente de donde sacaste la información. Ya quiero conocer sobre las plantas que crecen en tu comunidad. Ahora que escuchaste este diálogo, te pregunto, ¿qué pasos va siguiendo Juan para la elaboración de la infografía? ¿Qué pasos va siguiendo Juan para la elaboración de la infografía? Elaborar una infografía implica representar la información que es complicada de manera simple, rápida y entretenida. Incluye imágenes, ilustraciones, textos y diagramas, las cuales nos ayudan a contar una historia o a visualizar grandes cantidades de información. Juan ha elaborado previamente un diseño para ver cómo organiza la información. Qué interesante será que tengas la oportunidad de elaborar
una infografía. En esta oportunidad, el propósito de la sesión será elaborar una infografía sobre el patrimonio natural y cultural de tu comunidad. ¿Cómo lo haremos? Lo haremos desarrollando dos actividades. La primera, adecuar la infografía según la situación comunicativa. Y la segunda, escribir la infografía organizando las ideas. ¿Qué criterios tendremos en cuenta para su elaboración? En tu infografía debes considerar adecuar el texto al destinatario, registro, propósito comunicativo y tipo textual. Organizar el texto en torno a un tema de forma coherente y cohesionada. Describir las áreas naturales y o culturales que forman parte del patrimonio de la nación. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí, estimado estudiante. Pues bien, hoy pondrás en práctica las habilidades de adecuar y de organizar. Iniciemos la actividad 1 denominada Adecuamos la infografía considerando la situación comunicativa. Estimado estudiante de primero y segundo grado de secundaria, para el desarrollo de esta actividad es importante recordar el proceso de planificación que realizamos cada vez que elaboramos un texto determinado. Pues bien, empecemos a planificar la infografía. Ten a la mano el cuaderno de trabajo El encanto de las palabras y ve a las páginas 74 y 75. Ya lo trabajaste como actividad de extensión, pues fue parte del trabajo de la sesión anterior para complementar sobre las características de la infografía. Pero es importante que lo recordemos porque forma parte de conocer las características de este tipo de texto. ¿Qué partes hay que considerar en la infografía para su elaboración? Toma nota de esto. Hay que considerar que tenga un título, el cuerpo, el crédito y la fuente. Un título que viene a ser la frase que resume la información de todo el texto. Se escribe en letras grandes. El cuerpo contiene la información y los recursos paratextuales que vienen a ser los gráficos, mapas, cuadros estadísticos, diagramas, imágenes, entre otros. Hay una imagen central en un tamaño mayor que las demás y de la cual dependen los otros gráficos. El crédito señala el nombre del autor, incluyendo el diseño e investigación. La fuente indica de dónde se ha sacado la información. Si las ideas son propias del autor, esta parte no se coloca. El crédito y la fuente suele ser presentado con una tipografía de menor tamaño y en un lugar donde no se genere algún tipo de distracción para los lectores. A partir de esta información que has escuchado, te pregunto, estimado estudiante de primer grado de secundaria, ¿por qué será importante conocer las partes de la infografía? Toda construcción de un texto responde a la estructura de un tipo de texto determinado. En este caso, si vas a elaborar una infografía, debes conocer lo que va en ella. Así podrás elaborarla siguiendo sus características particulares. Ahora, con esta información que acabo de señalar, piensa en la infografía que vas a elaborar.
Recuerda que el producto es una infografía que exponga la riqueza cultural y natural que nos hace diferentes y valiosos como peruanas, peruanos y como nación. Saca también tus insumos que trabajaste en las sesiones de las otras áreas como matemática, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencia y tecnología y comunicación. Lo vas a necesitar. Te invito nuevamente a ir al cuaderno de trabajo El encanto de las palabras. Ve a la página 77 para desarrollar la planificación. ¿Ya estás en la página 77? Muy bien. Es importante ir adecuando el texto a la situación comunicativa en este proceso. Recuerda que adecuar el texto a la situación comunicativa, estimado estudiante, es considerar el propósito, el destinatario, el tipo de texto, el género discursivo y el registro que utilizaremos al elaborar la infografía. Por lo tanto, realicemos la planificación considerando todos estos puntos. Completa entonces los cuadros que están en la página 77, consignando las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Para qué escribiré? Responde a esta pregunta. ¿Para qué escribiré? Piensa en el propósito, qué intención tienes al escribir una infografía. Todo autor tiene una intención al escribir. Puede ser para proporcionar información, describir un objeto, entre otros. Ahora responde. Si ya tienes la respuesta a la pregunta que te hice, ahora te formulo otra. ¿A quién estará dirigido? Es necesario pensar en el lector, en las personas que tendrán la oportunidad de leer la infografía que vas a producir. Entonces, responde a la pregunta, ¿a quién estará dirigido? La siguiente pregunta sería, ¿sobre qué será mi infografía? Recuerda el producto del proyecto. En ella debe verse la exposición o explicación de la riqueza cultural y natural de nuestra nación. En este caso, será importante que consideres lo más cercano y próximo a ti, que es tu comunidad. ¿Qué patrimonio cultural y natural de tu comunidad vas a exponer en esta infografía? ¿Qué patrimonio cultural y natural de tu comunidad vas a exponer en esta infografía? Responde la pregunta. Una pregunta más para responder. ¿Qué recursos gráficos usaré? Es importante que consideres las características de este tipo de texto de formato discontinuo. Los recursos paratextuales complementan la información y en esa medida debes considerar qué imágenes usarás. Tiene que tener relación con el tema que se va a exponer. Entonces, es momento de responder a la pregunta, ¿qué recursos gráficos usaré? Ahora que ya tienes tus respuestas, me dirijo a ti, estimado estudiante de segundo grado de secundaria. ¿Cómo será el diseño de tu infografía? ¿Cómo será el diseño de tu infografía? Explícalo a la persona
que te acompaña en este momento. El diseño, según la Real Academia de la Lengua Española, es una descripción o bosquejo verbal de algo. Es por ello que explicarlo te ayudará a tener una imagen visual de lo que vas a elaborar. Pues bien, estimado estudiante de primero y segundo grado de secundaria, hemos terminado la primera actividad, que fue adecuar la infografía considerando la situación comunicativa. Ahora pasemos a la siguiente actividad. Iniciemos la actividad 2 denominada Escribimos la infografía organizando las ideas. Ahora es momento de elaborar el borrador de tu infografía. Ten en cuenta los pasos que te indicaré. Usa una hoja de papel para esta actividad. Pues bien, primer paso. Selecciona información sobre el tema de tu infografía. Revisa tus insumos trabajados en las áreas señaladas anteriormente. ¿Ya lo tienes? Bien, segundo paso. Selecciona la imagen central y los gráficos, mapas, cuadros estadísticos, entre otros que usarás. Hazlo en este momento. Tercer paso. Forma grupos con los textos e imágenes que seleccionaste. Si vas a la página 77, ejercicio 2 del cuaderno de trabajo El encanto de las palabras, verás un ejemplo de grupos. Haz lo mismo en la hoja de papel. Ponle un subtítulo a cada uno. Escribe el texto de manera resumida. Indica la imagen que lo acompañará. Vamos, estudiantes, puedes hacerlo. Acá es importante que cuando escribas el texto, lo hagas de manera coherente y cohesionada. Recuerda que la coherencia es un recurso lingüístico formal que tiene la finalidad de organizar el texto de manera tal que las ideas presenten conexión entre sí para entregar un mensaje comprensible. Y la cohesión es una propiedad fundamental del texto que le proporciona sentido tanto a los enunciados, frases u oraciones, como al conjunto de estos. La cohesión de un texto dependerá de la distribución y el orden de los elementos que componen una oración. Estos pueden ser palabras que funcionan como conectores o signos de puntuación. Cuarto paso. Decide el orden en el que ubicarás los grupos en la infografía. Este es el momento de hacerlo. Una vez que termines de elaborar el borrador de tu infografía, será momento que lo revises para reajustarla. Te ayudará el responder a las siguientes preguntas con un sí o un no. ¿La información que contiene tu infografía explica el tema propuesto? ¿El título y los subtítulos son claros y corresponden al tema? ¿El orden de la información ayuda a comprenderlas?
Los gráficos incluidos explican el tema del texto. Ahora, a partir de estas preguntas, reajusta tu infografía. Muy bien, estimado estudiante, hemos terminado la actividad 2, cuyo propósito fue escribir la infografía organizando las ideas. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimado estudiante, ¿para qué has creado la infografía? ¿Qué pasos seguiste para crearla? ¿En qué te ayudó revisar el borrador de tu infografía? Con la finalidad de demostrar si has logrado el propósito de esta sesión, que fue el de escribir una infografía, adecuando el texto a la situación comunicativa y organizando las ideas, te dejo la siguiente actividad retadora. Elabora la versión final de tu infografía a partir de la revisión que hiciste. Además, si eres estudiante del primer grado de secundaria, guíate de las páginas 77 y 78 del cuaderno de trabajo El encanto de las palabras para tu trabajo final de escritura. Socializa tu infografía con tu familia. Explícales de qué trata tu infografía y los pasos que seguiste para elaborarla. Archívala en tu portafolio. Si eres estudiante de segundo grado de secundaria, guíate de las páginas 77 y 78 del cuaderno de trabajo El encanto de las palabras para tu trabajo final de escritura. Investiga y profundiza sobre la coherencia y cohesión para volver a reajustar la escritura de tu texto. Busca un espacio en casa para compartir y socializar tu infografía en familia. Archívalo en tu portafolio. Padre de familia, que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje. Bríndale las condiciones a tu hijo o hija para que pueda socializar la infografía que escribió. Reconócele su trabajo, motivándole a continuar profundizando sobre el patrimonio natural y cultural de la comunidad. Estimado docente, cuando te comuniques con el estudiante, bríndale retroalimentación sobre la infografía que está elaborando en su versión final y que debe concluir. Tener en cuenta que ésta se organiza con todos los insumos brindados por las áreas. Pregúntale sobre la organización de las ideas en el texto y si su texto responde a su propósito. Refuérzale respecto a la coherencia y cohesión de las ideas. Motívale también a socializar su producción escrita con la familia. Estimado estudiante, esperamos que este encuentro te haya permitido seguir consolidando tu gusto por la escritura. Recuerda que hoy aprendiste a elaborar una infografía. Hasta nuestro próximo programa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.